Bienvenidos al programa de formación bajo modalidad virtual Perforación Costa Afuera. En esta oportunidad haremos referencia a los aspectos más importantes de la batimetría. Es importante resaltar que la batimetría es el equivalente submarino de la altimetría. Por consiguiente, en el presente video tutorial se dará una completa descripción de esta rama de la topografía, destacando su importancia, origen y desarrollo que esta ha tenido desde sus inicios en lo que fue utilizada mediante instrumentos simples como piedras o rocas atadas con cuerdas o cordones, bajo lo cual se medía la profundidad del mar y se conocía el relieve submarino, pasando por la fotogrametría, algunos de los métodos clásicos de batimetría hasta llegar a las nuevas tecnologías en las que se utilizan sistemas de localización satelital, GPS, equipados con ecosonda digital. Se explican también pasos a seguir en los métodos más importantes como también instrumentos utilizados. En cuanto a la definición de la batimetría, debemos indicar que este se refiere al levantamiento del relieve de superficies subacuáticas o submarinas, tanto los levantamientos del fondo del mar como del fondo del curso de aguas, así como embalses, entre otros. Estos trabajos son denominados topografía hidrográfica o cartografía náutica. De hecho, la labor del topógrafo consiste en realizar el levantamiento de los fondos como si de un terreno seco se tratase, es decir, como si estuviésemos en la superficie. Es importante resaltar que el principal cometido en la realización de cartografía marina, en la obtención de cartas de navegación, es básicamente en describir las características de la superficie subacuática para hacer posible navegaciones por terrenos invisibles. Al igual que en levantamientos convencionales, en la batimetría la finalidad o el objetivo será la de obtener coordenadas X y Z de todos estos puntos. Vale acotar que la parte más compleja y que caracteriza a los diversos métodos de levantamiento batimétrico es la determinación de la profundidad. Esta tarea se denomina operación de sondeo o simplemente sondear. Adicionalmente, la profundidad de un punto se obtendrá midiendo la distancia vertical entre el nivel del agua y la superficie del fondo. Ahora bien, para obtener la verdadera cota del punto levantado se deben tener en cuenta una serie de correcciones en las que incluyen la corrección por marea. Recordemos que las mareas son las variaciones periódicas en la altura del nivel del mar debido a la atracción de los cuerpos celestes. Adicionalmente, el estudio de la marca ha de hacerse en las cercanías de la zona en la que se está realizando el levantamiento para poder minimizar los sondeos al datum o cota de referencia. Además del conocimiento de las mareas, como habíamos dicho, en cualquier carta náutica son imprescindibles los siguientes parámetros. Por ejemplo, nivel del mar, al que referimos la costa de los vértices, nivel de la bajamar escorada, es decir, altura de las mareas mientras dura la operación de sondeo, para reducir a la bajamar escorada, para reducir a la bajamar escorada. También lo que sería la unidad de altura y establecimiento del puerto, para que el navegante pueda calcular en cualquier momento los niveles y horas de pleamar y bajamar de un lugar dado. En cuanto a los antecedentes de los trabajos batimétricos, se remontan a la época egipcia, las cuales realizaban con ayuda de piedras o rocas atadas a una cuerda. La longitud de la cuerda sumergida definía la profundidad. Ahora bien, la última tecnología apunta hacia el uso de equipos con observaciones a satélites o satelitales como los GPS y la determinación de la profundidad por técnicas sónicas digitales. Todos estos, por supuesto, computarizados y controlados en tiempo real por un potente software capaz de gestionar los datos de estos equipos. Adicionalmente, el desarrollo técnico e informático hace que las tareas en un levantamiento batimétrico se minimicen, disminuyendo consigo los tiempos de operación, aminorando a su vez gastos y mejorando las precisiones finales, tanto en planimetría como en la determinación de profundidad. Comparado con los levantamientos terrestres,
Los levantamientos batimétricos presentan notables diferencias. Básicamente, o lo que mejor dicho, la fundamental o la diferencia más importante radica en que los levantamientos terrestres se cuentan con la estabilidad de los instrumentos de observación y con la repetitividad de las mediciones. De igual manera, el movimiento del agua ocasiona movimientos en los instrumentos durante la observación y por otro lado, no se puede contar con la posibilidad de estacionar una u otra vez en un determinado punto. Por consiguiente, esta masa de agua constituye una barrera para la vista del observador como para las radiaciones electromagnéticas. Técnicas que han proporcionado un gran aumento de precisión en la medida que se pueda a nivel de la superficie terrestre. Otro inconveniente en este tipo de trabajo, básicamente, es la necesidad de embarcaciones y equipos específicos de alto costo, ya que el tipo de embarcación es una cuestión importante, pues debe procurarse que ésta sea espaciosa y que absorba las vibraciones emitidas por el motor, que tenga una estabilidad suficiente y que puedan adquirir velocidades adecuadas. En cuanto a los métodos topográficos o de batimetría, resaltan lo que es el método de posicionamiento planimétrico. Tenemos también el método de posicionamiento altimétrico, así como también los métodos de posicionamiento 3D, los cuales mencionaremos en láminas subsiguientes. Ahora bien, como hemos indicado previamente, el objetivo de los levantamientos batimétricos es la determinación de las coordenadas X, Y y Z de los puntos del fondo. Hasta época reciente, los trabajos necesarios se dividían en dos partes, separando los métodos de obtención de los datos en planimetría de la altimetría, donde en cada punto observado se medía la situación horizontal y la profundidad por separado. En la actualidad, la tecnología GPS hace posible abarcar ambas tareas simultáneamente. Del mismo modo, una batimetría realizada por métodos clásicos precisa, en primer lugar, que se realicen una serie de trabajos topográficos terrestres para poder representar la línea de costa, es decir, implantación de una red básica, así como trabajos de nivelación y la radiación. En una segunda fase, se realiza el levantamiento del relieve submarino, que es el fin de todas las operaciones. Ahora bien, para las tareas de georreferencia se determina con precisión la posición de un número de bases sobre el terreno. Es importante agregar que estas bases pueden estar referidas directamente a los vértices geodésicos o bien a otras bases de orden superior. Todo ello, por supuesto, dependerá de las distancias existentes de los vértices geodésicos y de las necesidades del trabajo. En cuanto a los métodos de posicionamiento planimétrico, debemos mencionar lo siguiente. El levantamiento topográfico de las costas realizado desde tierra se realiza como en cualquier trabajo topográfico, pero para determinar la posición, planimetría de un punto marino, es decir, materializado por la embarcación que efectúa el sondeo, cuya profundidad queremos medir, es necesario recurrir a procedimientos especiales. Básicamente, el problema consiste en guiar el barco por el perfil que pretende levantarse, es decir, replantear el perfil. Es importante agregar que el perfil que se ha diseñado en función de la densidad de puntos que se requiere para el levantamiento, y dentro del perfil se han de determinar las coordenadas XY de los puntos en los que se mide la profundidad. Adicionalmente, existen varios métodos de posicionamiento para obtener las coordenadas XY de los puntos submarinos, así como debemos resaltar que estos métodos han sido evolucionando a medida que lo han hecho las tecnologías. Algunos de estos métodos son los que presentamos en la lámina, como la radiación, la bisección y metodología GPS. En cuanto a la radiación, se realiza con una estación total situado en tierra en un punto de coordenadas conocidas y que se ha orientado a otro punto de coordenadas también conocido. Adicionalmente, la cabeza de perfil se replantea previamente. Por otra parte, el barco va recorriendo el perfil y se van observando topográficamente los puntos de la embarcación, desde los que a su vez se sondea la profundidad. Adicionalmente, la observación se realiza con la estación total tomando ángulos horizontales, centrales y distancias para poder calcular
las coordenadas de dichos puntos posteriormente. El mayor inconveniente es el movimiento del barco y el oleaje del agua. El prisma, que refleja la onda emitida por el distanciómetro, valga la redundancia, está en continuo movimiento y esto provocará una pérdida de señales. En cuanto al método de la bisección, en tierra se estacionan dos teodolitos sobre dos puntos de coordenadas conocidas y se orientan los equipos visando a puntos también conocidos. Por intersección directa simple, es decir, bisección, se determina la posición del punto visado en la embarcación. Por otra parte, el instante de toma de datos de los tres operadores, es decir, de las tres operadoras, es decir, profundidad, operador en el barco y los datos angulares de los dos operadores en tierra, han de ser simultáneos. Es importante recordar que antiguamente, y para precisiones inferiores, se utilizaba para ello la brújula topográfica desde puntos terrestres con observaciones angulares. En cuanto a la metodología GPS, los equipos GPS han hecho posible la aplicación de las observaciones a satélite o desde satélite en la determinación de la posición de puntos en superficie terrestre o en embarcaciones. Es importante agregar que los escasos tiempos de observación que se requieren permiten alcanzar elevadas precisiones, evitando con eso la excesiva influencia del movimiento de la embarcación. Adicionalmente, se necesita situar una estación de referencia en tierra y llevar un receptor en las embarcaciones. En cuanto al método de posicionamiento altímetro, la determinación altimétrica consiste en determinar la cota de los puntos midiendo la distancia vertical existente, valga la redundancia, entre la superficie del agua y el punto en el fondo. Estas cotas habrán de referirse siempre a las coordenadas XY o XY del punto en el que se está situado en el momento de la obtención de la profundidad. A esta determinación altimétrica del relieve submarino se le denomina operación de sondeo o simplemente sondear. Ya hemos indicado anteriormente que el trabajo previo consistía en situar un origen altimétrico, es decir, punto de cota conocida en tierra, respecto al cual se determina la cota de la superficie del agua. El sondeo es la parte definitiva de cualquier batimetría y aporta los elementos suficientes para garantizar la seguridad en la navegación, al facilitar información de las profundidades submarinas. Un perfecto conocimiento del relieve submarino exige un alto número de puntos de profundidad conocidas o puntos sondeados, sistemáticamente interespaciados. Es importante mencionar que las zonas que quedan sin sondear se han de considerarse linealmente crecientes entre dos puntos de profundidad determinados. Adicionalmente, el método de sondeo es generalmente un método discreto con todas las consecuencias que ello conlleva. Cuando se trabaja por perfiles, se usan generalmente dos sistemas para llevar a cabo el sondeo. Por ejemplo, por líneas rectas paralelas o por líneas radiales. Ahora bien, las líneas rectas paralelas suelen presentar direcciones normales a la costa. La utilización de perfiles paralelos tiene el inconveniente de ocultar información entre líneas. De igual manera, para reducir la pérdida de información, se realiza una densificación de las mallas mediante perfiles transversales, donde la distancia entre cada dos líneas paralelas varía según la escala del levantamiento. De igual manera, el sistema de líneas radiales se empleará en aquellos lugares donde el perfil de costa cambie bruscamente de dirección y alrededor de islas de pequeña dimensión. Por otra parte, las líneas de sonda radiales se proyectarán de tal forma que la zona a sondear por este sistema quede suficientemente cubierta. Es de vital importancia evitar que la embarcación sufra desviaciones con respecto al rumbo de navegación diseñado. Si esto sucede, se rompe la uniformidad del levantamiento, así como también el control de rumbo se consigue de diversas formas. Por ejemplo, manteniendo un rumbo fijo con una brújula, señalizando los extremos de un perfil en tierra, manteniéndola lo más alineado posible, así como también materializando la línea con un láser o con un teodolito de tierra. Finalmente, mediante el sistema de radiobalizas, manteniendo un arco de radio constante,
debemos mencionar que esto se refiere a distancias grandes que se puedan confundir la cuerda con el arco. Como hemos indicado, a la medida de la profundidad se denomina sonda o sondeo. Es importante resaltar que el instrumento que se utiliza se denomina sonar, Sound Navigation and Mapping, los cuales son aparatos que graban información de transmisión bajo el agua. Consta de un emisor de ondas de sonido y de un receptor, donde las ondas regresan tras rebotar en algún cuerpo material. Mediante el sonar, la medida de la profundidad es continua a lo largo de la línea que sigue la embarcación, repito. Mediante este equipo, la medición de la profundidad es continua a lo largo de la línea que sigue la embarcación, pudiéndose obtener bien en un registro gráfico o en un medio magnético. Ahora bien, para correlacionar que este registro con las determinaciones planimétricas se efectúen marcas en él para indicar el momento en que se realizan las medidas horizontales, antes de utilizarla no debe olvidarse realizar el calibrado. Ahora debemos agregar que el problema que presenta este tipo de aparato es la posibilidad de obtener registros erróneos al interponerse algún material en el camino de la onda, falseándose al relieve del fondo. Desde el escandallado hasta las sondas de ecosondas, los instrumentos de sondeo han ido evolucionando, valga la redundancia, para encontrar los siguientes equipos. Escandallo. Las primeras sondas eran simples pesos de plomo de forma troncocónicas, es decir, escandallo, atados a cuerdas, que se dejaban caer hasta tocar el fondo. Este tipo de sonda solo se utiliza hoy en día para trabajos muy expeditos y cercanos a la costa. En cuanto a sondas acústicas, permiten una mayor rapidez en el levantamiento, a la par que proporciona una mejor representación del fondo submarino que al registrar de una forma continua la línea que se va levantando o al registrar de una forma continua la línea que se va levantando. Para 1920 se empezó a emplear esta sonda de eco o ecosonda, cuyo principio fundamental consiste simplemente en registrar el tiempo que transcurre desde que un impulso sonoro es emitido desde el buque y recogido nuevamente en el tras para reflejar en el fondo, o mejor dicho, en el tras reflejar en el fondo del mar. Básicamente está en función al principio de que todo sonido producido cerca de la superficie del agua se verá reflejado en el fondo y vuelve a la superficie como un eco. Por otra parte, como la velocidad de sonido en el agua es conocida, el problema se reduce a medir el tiempo empleado en el doble recorrido. En cuanto a las ondas ultrasónicas, son sondadores que utilizan como fuente sonora las oscilaciones de frecuencia audible presentadas o las cuales presentaban inconvenientes. Repito, las ondas ultrasónicas básicamente son aquellas que utilizan como fuente sonora las oscilaciones de frecuencia audibles. Presentaban el inconveniente o la limitación desde el punto de vista militar de que la onda sonora esférica que generan se propaga en todas las direcciones posibles y puede ser captada por algún buque en inmersión. Estas ondas requieren para sondear grandes profundidades mayor energía para generar o mayor energía para generar o producir ondas de gran potencia cuyo eco llegue al hidrófono con intensidad suficiente para una recepción. Puede ocurrir que en fondos muy escarpados la onda se refleje sobre cualquier superficie más próxima a la quilla que al fondo del mar. Estas dificultades han desaparecido con el empleo de ondas ultrasonoras de frecuencias inaudibles superior a 20.000 periodos por segundo y longitudes inferiores a 7 centímetros, suponiendo por supuesto que la velocidad de propagación es de 1450 metros por segundo.